Colosenses capítulo 2, desde el verso 11. Dice la escritura de la siguiente manera en el nombre de Cristo Jesús: en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Le decía hace unos momentos que muchas veces estamos batallando nuestra vida espiritual, estamos luchando, estamos combatiendo, y hay ocasiones en las cuales nos sentimos impotentes para luchar contra aquella adversidad que tenemos delante. Hay muchas veces que hermanos, hermanas se acercan con un problema, y el problema que sienten tener es un problema de opresión espiritual, y dicen: hermano, yo tengo un problema. ¿Qué tiene mi hermano? Me siento oprimido, me siento estorbado, siento esto y esto y esto, y hay una cantidad de cosas que sienten, y ciertamente es un estorbo del enemigo, y eso les debilita, eso les turba, eso les hace decaer espiritualmente, les hace confundirse muchas veces, y como que comienzan a caer en un estado de esclavitud espiritual, como que comienzan a ser presa fácil de aquella influencia que está queriendo estorbarlos, porque las influencias espirituales llegan de diferentes maneras a querer estorbar la vida del hombre, la vida del cristiano. Muchas veces vienen por medio de algo físico, aún una enfermedad o un dolor o un estorbo que uno siente directamente que no es algo natural, sino de que es un estorbo espiritual. Igualmente otras veces son estorbos que llegan a oprimir la vida del hombre, a quitarle la libertad, a quitarle la bendición espiritual, a quitarle aquel gozo, aquel sentir de la presencia del Señor, y comienza a ser como atrapado por esa influencia. Y muchas veces viene buscando oración, y la oración es buenísima. Viene pidiendo oración, y muchas veces se ora, y muchas veces la persona recibe su bendición, recibe su libertad, y de ahí comienza a caminar bien. Pero hay otras personas que aparentemente, o no aparentemente, sino que reciben al momento aquella libertad, aquella bendición, pero parece que al pasar de unos cuantos días ya volvieron a ser oprimidos de vuelta por esa misma influencia. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? De que muchas veces, cuando viene a buscar la solución y la ayuda espiritual por medio de una oración, eso es bueno, es recomendable y es efectivo. Pero el problema es de que muchas veces no tenemos un conocimiento de la palabra del Señor, un fundamento espiritual. No tenemos ese fundamento de la palabra en nuestro corazón para poder resistir al diablo, porque la Biblia dice que la influencia que viene al hombre, cuando es echada fuera, dice que anda por ahí rondando en lugares secos y desiertos, y no encontrando un lugar donde habitar. Dice que vuelve una vez más a su casa, o aquel cuerpo, aquel templo, y dice: volveré a mi casa. Y dice que llegando a su casa y encontrando aquel lugar vacío y adornado, entra y llama a 7 espíritus peores que él,
y el postrero estado del hombre viene a ser 7 veces peor que lo que era antes. ¿Qué es lo que pasa? Que esa influencia anda rondando alrededor del pueblo del Señor. Anda rondando, buscando una área donde infiltrarse, cómo meterse, cómo cautivar a una persona, a un hermano, a una hermana. Y si no tenemos un fundamento en la palabra del Señor, vamos a ir perdiendo batalla tras batalla. Recibiremos la bendición cuando pasamos y se ora por nosotros, pero no es solamente recibir libertad, sino mantener la libertad. No es solamente recibir un momento, sino mantener lo que recibimos. Si usted está en Cristo, Cristo lo libertó desde el primer día que usted creyó en Él. Pero es necesario aprender a mantener, a retener la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Es necesario retener esa libertad. Le repito, no es suficiente con que un día seamos libres. Tenemos que retener la libertad que Cristo nos ha dado, porque va a llegar el enemigo a querer oprimirnos, atarnos. Pero si tú sabes lo que tienes en Cristo, vas a retener tu libertad y le vas a decir al enemigo: ¿sabes qué? Yo estoy sometido a Dios, te resisto en el nombre del Señor, me someto al Señor, y no te va a quedar otra más de que huir de mi vida, alejarte de mi vida, correr de mi vida. Porque escrito está: someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de tu vida. Dele ese aplauso al Señor en esta noche. Oiga lo que dice la palabra en el verso 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Esto es lo que Cristo hizo por nosotros, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Verso 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Qué tremendo! Me llama la atención que dice que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Y añade y dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Quiero decirle, mi hermano, que la verdad de la palabra del Señor tiene poder y autoridad hasta este día. El conocer la verdad de la palabra del Señor trae libertad a la vida del hombre. El conocer la libertad gloriosa de la palabra del Señor trae bendición, trae sanidad, trae restauración, trae fortaleza. En la palabra del Señor está la victoria del cristiano. En la palabra del Señor. Es decir, si usted quiere retener su bendición, su libertad, tiene que aprender a pararse en la palabra del Señor. Vea la tentación del Señor. Satanás llegó a tentar al Señor diciéndole: si eres hijo de Dios, metiendo duda. Si eres hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor, con la sola palabra, estaba parado en la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Comenzó a hablarle la palabra. Le vino a decir al enemigo: si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Y le dice: póstrate y adórame, y te daré todos los reinos de la tierra. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Después viene diciéndole: mira, entonces aviéntate del templo, que al cabo escrito está que a sus ángeles enviará para que te sostengan en sus manos y tu pie no tropiece sobre piedra alguna. El Señor le responde: también escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. La palabra de Dios es aquella fuente de vida, es la victoria, es lo que despoja al enemigo, es lo que lo exhibe, es lo que lo pone públicamente como un mentiroso, como un engañador, como un estafador. Mientras tú no conozcas la verdad de Dios, vas a ser presa fácil del enemigo.
Mientras tú y yo no conozcamos la verdad de Dios, vamos a ser presa fácil del enemigo. Pero si tú conoces la verdad de Dios, la arma más peligrosa de Satanás y más fuerte es la mentira. Es padre de mentira, engaña con la mentira, acecha con la mentira, confunde con la mentira, te muestra cosas que parecen ser, pero no son. Porque si Dios te dice que eres sano, es porque eres sano. Si Dios te dice que eres libre, es porque eres libre. Si Dios te dice que tienes libertad, tienes que vivir en la libertad que Cristo te ha dado. Dice que el Señor clavó el acta de decretos que había contra nosotros en la cruz. La anuló, la desechó, la quitó. El acta de decretos que nos era contraria. Satanás busca utilizar el pasado del hombre para afectar el presente y destruir el futuro. Satanás, una de las mayores armas que tiene es tu pasado. Tú eras, tú tenías, tú hiciste, tú fuiste esto, tú lo otro, tu pasado. Pero sepa, mi hermano, que usted ya no vive por un pasado. La Biblia dice aquí que el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. El pasado está atrás. Somos nuevas criaturas por la gracia de Dios. Somos nuevas criaturas por la sangre de Cristo. El acta que estaba contra nosotros fue anulada, fue quitada. Ese estorbo se rompió y Satanás no tiene autoridad, no tiene poder para llegar a tomar, a estorbar en la vida del cristiano. Pero lo que le quiero decir es esto: no podemos vivir dependiendo de alguien más. Tenemos que aprender a vivir dependiendo del Señor. Es decir, tenemos que, no me malinterprete tampoco, la ayuda espiritual es una bendición tremenda. La ayuda de los hermanos, de los siervos, de los pastores es una bendición tremenda que no se debe de ignorar. Al contrario, la palabra dice: está alguno enfermo, tiene problemas, vaya a los ancianos y oren por él, y será bendecido, será sanado, será restaurado. Pero para mantener la libertad, necesitamos nosotros conocer la verdad de la palabra de Dios, conocer el fundamento, conocer la libertad a la que Cristo nos ha llamado. Porque de otra manera, le repito, podremos recibir la libertad cuando se ora por nosotros, cuando se nos predica, cuando se nos habla, pero después que estamos solos, volver a sentir la misma opresión. Y el Señor no quiere que tú vivas bajo opresiones. A libertad nos ha llamado el Señor. Y si estás aquí, mi hermano, es porque el Señor te ha traído para que seas libre. Y si el enemigo te quiere estorbar y acechar, hay que pararnos en la palabra, hay que resistirlo por la palabra y hay que vencerlo por la palabra. Decía el Señor a través de Pablo que Él quitó el acta de decretos que nos era contraria, la anuló, la clavó en la cruz y despojó públicamente a los principados, a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Los despojó públicamente, los desarmó públicamente. Y ahorita vamos a mirar algo hermoso en la palabra del Señor. Vea lo que dice el Salmo 119, ¿lo tenemos? Vea lo que dice el verso 162. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Oiga bien esto. Yo no entendía anteriormente lo que quería decir el Señor cuando dice a través de Pablo a los colosenses que Él clavó el acta de decretos que nos era contraria y que despojó a los principados, a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Pero dice este verso, Salmo 119, verso 162: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. ¡Qué precioso! Decía el salmista: yo me gozo de una manera especial. ¿En qué te gozas?
en la palabra del Señor. ¿Cómo te gozas? Me gozo, me regocijo como el que haya muchos despojos, como el que encuentra muchos despojos. ¿Qué es un despojo? Un despojo es lo que encontraban los reyes cuando iban a la guerra contra el enemigo y peleaban una batalla fuertemente, y peleando aquella batalla vencían al enemigo y había un botín, había un despojo. Despojaban al enemigo de sus bienes, le quitaban el territorio que les había robado, le quitaban el oro, las tierras, los animales, todo lo que les había quitado se lo volvían a tomar, lo despojaban. Y dice el salmista: yo me regocijo en tu palabra como aquel que haya muchos despojos. Es decir, al leer tu palabra, Señor, me doy cuenta que tengo autoridad para tomar del enemigo lo que un día robó de mí. Al encontrarme con tu palabra, me doy cuenta de que tengo libertad por el Espíritu del Señor y por la palabra del Señor para volver a ser mío lo que Cristo me dio y que el enemigo de alguna manera ha querido robar. El enemigo ha querido robar tu libertad, tu gozo, tu bendición. Pero dice el salmista: y yo me regocijo en la palabra como aquel que haya muchos despojos. Quiere decir que en la palabra del Señor uno encuentra despojos, encuentra un botín, encuentra bendiciones tremendas. Uno se sentía como que estaba atado, pero viene la palabra del Señor y la palabra dice: tú eres libre, y yo rompo las ataduras, el yugo se romperá por mi unción. Y si el Señor lo promete, es porque Él lo cumple. Y si yo lo creo, voy a despojar al enemigo de mi territorio, voy a despojar al enemigo de mi familia, voy a despojar al enemigo de mi hogar, voy a despojarlo de mi salud, voy a despojarlo de las áreas donde ha querido invadir mi vida, mi privacidad, mi libertad. Voy a tener que despojarlo de mi vida. Pero ¿cómo es que uno despoja al enemigo? Uno despoja al enemigo. Para despojar al enemigo tiene que haber una batalla. Los despojos, los botines, no se encontraban así nomás tirados a medio camino. Se encontraban después de que había una batalla, una lucha, una guerra. Ahí estaba la recompensa, el botín, el despojo. Tenía que haber lucha primero. Ningún rey encontraba un despojo nomás así por el camino encontrándoselo. No, tenía que pelear contra el enemigo primeramente para después encontrar el despojo y recibirlo y gozarse con aquello. Ahora nosotros no tenemos que pelear literalmente con nuestras fuerzas, con nuestras armas. No tenemos que pelear con nuestra capacidad humana. La palabra dice: no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Es con mi palabra, es con mi bendición, es con mi presencia, es con lo que yo hago por ustedes, hice por ustedes, y yo despojé al enemigo. Es decir, la batalla que nosotros peleamos, la peleamos por medio de la palabra del Señor. El enemigo tiene temor de que descubramos las bendiciones tremendas que hay en la palabra para nosotros, porque muchas veces por ignorancia estamos viviendo con opresiones. Por ignorancia de la palabra estamos viviendo cautivos por el enemigo. Pero dice el Señor: despiértate, despiértate y levántate del polvo y deja que la gloria de Dios resplandezca sobre ti. Deja que la gloria de Dios alumbre tu vida. Deja que el poder de Dios y llene tu corazón. Deja que el Señor liberte y rompa toda cadena y toda atadura y todo estorbo espiritual. Dele ese aplauso al Rey. El salmista miraba la palabra del Señor y la hacía de él, se adueñaba de él, de ella. Cuando el salmista tomaba la palabra, él despojaba al enemigo con la palabra. Él despojaba los estorbos con la palabra. Es decir, el salmista había descubierto
que por medio de la palabra se enfrentaba a la lucha, a la guerra espiritual, y cuando se enfrentaba por la palabra vencía, y lo único que encontraba eran muchos despojos. En otras palabras, el salmista podría decir: me regocijo en tu palabra, como aquel que ha ganado muchas guerras, como aquel que ha ganado muchas victorias, como aquel que ha tenido muchos triunfos. ¿Sabías tú que tú y yo hemos tenido multitud de triunfos sin haberlos peleado? Sin haber peleado la guerra, hemos tenido multitud de triunfos. Hemos tenido triunfos, muchas victorias hemos ganado. Le hemos ganado al enemigo muchas victorias sin haber peleado aún. ¿Por qué digo esto? Primeramente, porque cuando el Señor nos alcanzó, Él fue el que peleó por nosotros. Fue su palabra la que llegó a nosotros, y su palabra despojó al enemigo de nuestra vida. El alcohol, el vicio, la droga, el pecado, la mala palabra estaba anidado en nuestro corazón. El enemigo nos aprisionaba con eso, pero llegó la palabra, y la palabra despojó al enemigo y nos restauró nuestra vida, nuestra salud, nuestro hogar, nuestra familia. Vino a traernos bendiciones, vino a traernos libertades, vino a traernos gozo, vino a traernos satisfacciones, vino a hacer una obra gloriosa en nuestro corazón. Hemos ganado muchas batallas sin aún haberlas peleado. No hay una batalla que haya quedado en el pasado, o que esté en el presente, o que venga a presentarse en el futuro, que tú no hayas ganado. Oiga bien lo que le digo: las batallas del pasado, desde que conocimos a Cristo, las hemos ganado. Las batallas del presente las hemos ganado, y las batallas del futuro ya las ganamos. Pero ¿cómo, hermanos? Si ni siquiera han llegado. Dice que ya las ganamos. Sí, ya las ganamos, porque Cristo ya peleó por nosotros y despojó públicamente al enemigo. Lo despojó y triunfó sobre de él. Y ya despojó a los principados, y ya despojó a las potestades, y ya despojó a las fuerzas de maldad. Lo único que tienes que hacer es creer a la palabra, pararte en la palabra y decirle a Satanás: tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor, y te venceré, te venceré y te venceré, para que sepan que hay Dios en este pueblo, para que sepan que hay Dios entre su pueblo. Aleluya. Denle ese aplauso al Rey. Qué precioso está esto. ¿Qué quiere decir esto? Que las batallas del pasado, Cristo me las ganó. Las batallas del presente, Cristo me las ganó. Las batallas del futuro, Cristo me las ganó. Hermano, y si Cristo nos ganó tanta batalla, ¿por qué estamos tan en derrota? ¿Por qué hay tanto cristiano como derrotado? Porque no se ha dado cuenta de lo que dice la palabra, de la victoria que Cristo ha ganado. Porque nos esforzamos tanto por querer sobresalir por nuestra cuenta. Pero no necesitas hacer mucho, solamente estad quietos y mirad la salvación del Señor. Paraos en la palabra, paraos en el Señor, paraos en la promesa. Y el Señor dice: si yo lo prometí, yo lo cumpliré. Si yo lo prometí, vendrá la bendición. Si yo lo prometí, viene la promesa. Viene la promesa. El mundo entero ha sido redimido por el Señor, porque Él murió por todo el mundo, no solamente por nosotros. Murió por todo el mundo. Pero entonces, ¿por qué el mundo está encadenado y en prisión? ¿Por qué está oprimido si ya Cristo murió por él? Murió por su libertad, murió porque tengan victoria, por su salvación, murió por el perdón de sus pecados de todo el mundo, no solamente de nosotros. Pero si ya Cristo murió por todo el mundo, ¿por qué el mundo sigue así de perdido? La Biblia dice
Si alguien se pierde, van a ser aquellos en los cuales el Dios de este siglo ha cegado su entendimiento para que no le resplandezca la luz de la verdad y sean salvos. Si alguien se pierde, es porque están cegados por el príncipe de este mundo. El mismo Dios dijo en el tiempo antiguo: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, porque le faltó fundamento en mi palabra, porque no sabía lo que tenía. Al que no sabe lo que tiene, el enemigo lo engaña diciéndole: te tengo controlado, te tengo oprimido, te tengo detenido. Pero el que sabe lo que tiene, sabe que la palabra dice que el Señor envió su palabra y nos sanó y nos salvó y nos libertó de todos los males. El Señor envía su palabra. La palabra es el medio, la palabra es el conducto, la palabra es la bendición por la cual recibimos libertad, recibimos fortaleza, recibimos autoridad, despojamos y vencemos al enemigo y triunfamos sobre él, porque Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. Y si Cristo lo hizo por ti, no tienes por qué seguir viviendo así. ¿Qué utiliza el enemigo? Engaño, mentira, armas de mentira. El enemigo te llega a poner una opresión externa, una influencia, y te dice: estás oprimido, estás estorbado, tú no puedes hacer nada, estás oprimido. Y el cristiano se asusta y dice: estoy oprimido, y cree que está oprimido y termina oprimido. Por eso es que hay cristianos que cualquier cosita que sienten, en vez de refutarla, rechazarla y desecharla y pelear con ello, con la palabra del Señor, comienzan a dejar y a decir: yo me siento oprimido, yo creo que estoy oprimido, yo creo que estoy mal, yo creo que algo me está pasando. Estás sintiéndote así, el enemigo te está tendiendo la carnada y estás cayendo en la carnada. Tú no tienes por qué andar diciendo: oh sí, yo creo que estoy oprimido. No, tú di: yo estoy libre y el Señor se va a glorificar. Y si hay algún estorbo, alguna influencia externa, el Señor la va a romper, la va a quitar, la va a deshacer, y yo voy a mirar la gloria del Señor, porque es promesa del Señor. Voy a despojar principados y potestades por medio de la palabra, por medio del mensaje, por medio del conocimiento del Señor. ¡Qué tremendo! El que no conoce la palabra nunca podrá hacer frente al enemigo. Necesitamos la palabra para saber quiénes somos, dónde estamos. Que estás derrotado, mentira, derrotado tú, Satanás. Yo estoy en victoria. Pero mira cómo estás, pero estoy en victoria. Pero mira tus problemas, pero en victoria. Pero mira cómo te pasan cosas, pero estoy en victoria. ¿Por qué? Porque la palabra me dice que estoy en victoria. Porque el Señor me dice que estoy en victoria. Y mientras el Señor me diga que estoy en victoria, no importa las maquinaciones de Satanás. La Biblia dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levantare contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, ha dicho el Señor. Ninguna arma forjada, aleluya. Qué tremendo. Quiere decir que el enemigo arma sus lazos, prepara sus armas, prepara sus engaños, su mentira, prepara todo aquello y dice: con esta mentira lo voy a engañar, lo voy a atrapar, lo voy a alejar, lo voy a oprimir. Y cuando es mentira y tú la crees, se convierte en realidad. Cuando es mentira y tú la crees, se convierte en realidad, porque estás creyéndola. Ay, hermano, yo siento que por ahí mis vecinos me están haciendo un daño, me están tirando cosas a la casa, a lo mejor me están embrujando. Desde hace tiempo me siento medio raro, y comienza a debilitarse. Mi hermanito, mi hermanita, la Biblia dice: tomad el escudo de la fe, con el que apagarás los dardos de fuego del maligno. Tomad el escudo de la fe, el escudo que va a apagar los dardos de fuego del maligno. Satanás tirará sus dardos, pero tú tomas el escudo de la fe, y la fe apaga esos dardos que dicen que te pasa esto, que vas a terminar mal, que te va a llegar un mal. Oh, mi hermano, la Biblia dice que los hijos de Dios vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. La Biblia dice que aunque Satanás venga como un río, el Espíritu del Señor levantará
llevará bandera. La Biblia dice que mayor es aquel que está con nosotros que el que está en el mundo. La Biblia dice que por medio de Cristo somos más que vencedores. La Biblia dice que nadie podrá hacer frente al pueblo del Señor en todo su caminar, en toda su trayectoria. Aleluya. Dale ese aplauso al Rey porque Él vive. Dale ese aplauso al Rey. Estamos comprendiendo, mi hermano. Estamos siendo engañados por la mentira de Satanás. Satanás no tiene poder ni autoridad para tocar a uno de los hijos de Dios. Pero entonces, ¿por qué hace tanto? Porque engaña por la mentira. No tiene verdad. Te dice que te oprime, pero no tiene autoridad para oprimirte. La única autoridad que tiene el enemigo es la que tú le das, es la que tú le cedes, es la credibilidad que tú le das. Él te va a hablar y te va a decir que está sobre ti, que te tiene oprimido, que te tiene atrapado, que no puedes nada contra Él. Él te va a hacer sentir impotente. Pero aunque te sientas impotente, recuerda que no eres tú el que pelea las batallas. Tú podrás estar quieto, pero decirle, ¿sabes qué? Yo tengo quien está velando por mí. Y la palabra me dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Debajo de sus alas te cubrirá. Él estará contigo en ese momento. Él te sustentará. Pero párate en la palabra. Párate en la palabra. Hay un despojo para nuestra vida. Un despojo para nuestra vida. Hay un botín. Hay un galardón. Hay una bendición que el enemigo ha robado de tu vida. A muchos les ha quitado la libertad. A otros el gozo. A otros les ha quitado la paz de su corazón. Nos ha quitado tantas cosas porque no nos hemos parado en la palabra. Pero cuando nos comencemos a parar en la palabra, vamos a comenzar a mirar la gloria de Dios. Apenas vas a estar parado en la palabra y vas a mirar a diestra y a siniestra las maravillas que el Señor va a comenzar a hacer en tu vida. Recuerda que dice la palabra que Él despojó públicamente. Cuando Él despoja públicamente, es que Él vence, es que Él derrota, es que Él derriba. Un despojo es lo que queda después de la victoria. Cristo ya peleó la batalla y tuvo la victoria. ¿Qué te resta a ti y a mí? Ir por el despojo, ir por el botín, ir por la bendición, ir y decirle a Satanás, ¿sabes qué? Esto es mío. No me vas a quitar mi gozo, no me vas a quitar mi libertad, no me vas a quitar mi fortaleza, no me vas a quitar lo que Cristo me ha dado, no me vas a quitar la bendición que el Señor ha provisto para mi vida. No me la vas a quitar. ¿Cuántas veces estamos diciéndole, Señor, ayúdame? Señor, quítame esto. Señor, mira esto, mira lo otro. Y el Señor dice, ¿sabes qué, hijo? Oye lo que decía mi siervo. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. El salmista se metía a leer la palabra y entre más leía, se encontraba bendiciones nuevas, triunfos nuevos, victorias nuevas. Le enseñaba nuevas cosas el Señor. Y cada cosa que encontraba en la palabra era como encontrar un despojo. Era como vencer al enemigo. Era como pelear una batalla y vencerla, y nada más ir por el botín. Me regocijo en tu palabra, porque ahí siento que hallo muchos despojos. ¿Qué despojos hayas? Los despojos de las victorias de mi Señor, los despojos de los triunfos de mi Señor. Cuando yo leo la palabra del Señor, no encuentro los despojos de mis propias batallas.
encuentro los despojos de las batallas de mi Señor. Muchas veces queremos solamente encontrar o adueñarnos o apropiarnos de los despojos de nuestra batalla. No sé si me explico. Hay veces que nosotros no hemos peleado una batalla o estamos en la batalla apenas, y como que decimos: hasta que no venza esto, obtendré la recompensa, obtendré el botín, el despojo, la bendición. Pero el Señor dice: no, hijo, aprende esto. Tienes que aprender a encontrar, a buscar, a apropiarte de los despojos. ¿De cuáles despojos, Señor? De las batallas. ¿De cuáles batallas? ¿De las que yo peleo? No, no de las que tú peleas, hijo mío. No de las que tú peleas. La mitad de las batallas que tú peleas las pierdes, y las otras ahí andas apenas puedes. Imagínate cómo estarías. No quieras adueñarte de los despojos de tus batallas, de tus victorias. No, yo vengo a adueñarme del despojo de la batalla de mi Señor. Él peleó la batalla y Él me dice: ahí está el despojo, hijo, ve por Él. Ahí está tu libertad, ahí está tu gozo, ahí está tu fortaleza, ahí está tu bendición, ahí está. Y yo gané la batalla, Señor, pero no he peleado por eso. Pero yo peleé en la cruz del Calvario. Extendí mis manos y dije: consumado es, hecho está. La victoria está peleada y está ganada la batalla. Solo ven por la victoria, ven por el despojo, ven por el botín, ven por tu libertad, ven por tu premio que el Señor tiene para ti. ¿Sí me comprende? El engaño de Satanás es este: tú no puedes obtener bendición, no puedes obtener la recompensa, el botín, el despojo, si no peleas la batalla y la ganas. Mentira. Mi Señor ya peleó la batalla y ya la ganó. Y yo me sentiré humanamente como que estoy perdiendo la batalla. Pero si yo creo a mi Señor, confío en su palabra, yo voy a apropiarme de lo que Él ganó por mí, de lo que Él triunfó, y despojando públicamente a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ya lo hizo. Venga rápidamente a una escritura más. Quiero que le quede bien claro esto. Segunda de Crónicas. Rápidamente, venga conmigo, capítulo 20. Quiero que mire bien esto, algo precioso. Necesitamos saber dónde estamos parados. Lo tenemos. Vea lo que dice el verso 16. Josafat iba a pelear una batalla, iba a enfrentarse con un ejército de más de 100,000 soldados, y él con un grupito chiquito. Se sentía con miedo, con temor, pero buscó el rostro del Señor, y el Señor le guió, le orientó. Y vea lo que dice la palabra en el verso 16: mañana descenderéis contra ellos. He aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Vea bien lo que dice aquí: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor Dios de los ejércitos con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa,
Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová. Ahí está la promesa: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo. Puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y del monte de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. ¡Qué tremendo! Josafat tenía preocupación. Viene el enemigo feroz, 3 ejércitos, 3 reyes poderosos contra una pequeña ciudad de Judá. ¿Qué voy a hacer?, dice Josafat. Buscó el rostro del Señor, y vino la palabra del Señor: no habrá para qué peleéis. Salid mañana vosotros a la guerra. Vayan armados, vayan a la guerra, pero estad quietos y ved la salvación del Señor. No habrá para qué peleen ustedes. Y dice que Josafat creyó y le dijo al pueblo: creed al Señor vuestro Dios, a su palabra, a sus profetas, y seréis prosperados. Y dice que puso hombres, cantantes, cantores, que alabaran al Señor delante de los hombres de guerra, y dijeran: alabar al Señor, porque para siempre es su misericordia. Todavía no peleaba la batalla y ya la había ganado. Todavía no recibía el botín y ya estaba alabando al Señor. Ya estaba regocijándose. Ya estaba diciendo: alabar al Señor, porque para siempre es su misericordia. Alabar al Señor. ¡Qué tremendo! Y dice que cuando iban alabando al Señor, llegaron al momento, al lugar de la batalla. Pero hubo sorpresa. Ya no hubo batalla. Estaba muerto el enemigo. Todos estaban acabados. ¿Qué pasó? El Señor se encargó de confundirlos y de destruirlos. Entonces, ¿a qué iban al desierto? ¿Por qué no los dejó el Señor mejor que se quedaran allí tranquilitos en Jerusalén? Aún así les dijo: vayan y enfrenten a ese ejército, vayan y enfrenten al enemigo, vayan, van confiando en mí, van con mi palabra, vayan. Pero si el Señor sabía que los iba a matar antes de que ellos llegaran y que ni siquiera iban a tener que pelear, ¿para qué los hacía ir? Los hacía ir por una razón: a recoger el botín. Los había despojado el Señor. Solo iban por bendición. Un botín tan grande que 3 días tardaron para recogerlo, porque agarraban alhajas, oro, plata, tanta riqueza que había, y todos iban bien cargados que ni podían, y decían: tenemos que regresar porque hay más. Regresaron otro día, bien cargados se van, y decían: todavía tenemos que regresar. 3 días tardaron en cargar el botín. Hermano, el Señor les dio tal victoria. Eso es lo que el Señor nos quiere dar a nosotros. Antes de que tú pelees, el Señor ya ganó la victoria. Pero ¿qué hay que hacer? Crea la palabra del Señor, crea
a tu Dios, cree en la victoria del Señor y alaba al Señor antes de recibir, antes de obtener. Glorifícale, porque para siempre es su misericordia. Alábale y te encontrarás con que el Señor te da la victoria antes de que tú pelees la batalla. Él despoja al enemigo, Él triunfa sobre de él, Él lo derrota y te da la victoria completa. Si comprendemos, mis hermanos, si no aprendemos a operar bajo los principios de la palabra, vamos a vivir oprimidos y estorbados, creyendo que el enemigo tiene autoridad en nuestra vida. El enemigo, te repito una vez más, tiene la autoridad que tú le das, tiene la fuerza que tú le cedes. Lo que tú crees de él es el poder que le delegas para venir contra ti mismo. El poder que tú le quitas es anularlo, detenerlo, cancelarlo, despojarlo y tomar de él todo lo que Cristo tiene para ti. Todo lo que Él te pudo haber quitado, todo lo que Él te pudo haber robado, todo lo que Él te pudo haber destruido, todo lo que Él pudo haber hecho contra ti. No tenemos que hacer mucho, ni siquiera pelear, porque Cristo ya peleó. ¿Por qué es que dice, les dijo el Señor, no habrá para que peleéis vosotros en este caso? Paraos, estad tranquilos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Tu trabajo es creer al Señor, salir a pelear con la palabra en tu corazón, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No vas a pelear con tu psicología, con tu sabiduría, con tus estrategias muy especiales. No, mi hermano. ¿Cuántas veces nos creemos tan sabios que queremos pelear con nuestra sabiduría? Voy a hacer esto y de seguro lo otro, y nos creemos sabios y comenzamos a perder las batallas. No necesitas tu sabiduría, ni tu psicología, ni tu fuerza. Necesitas creer a la palabra del Señor y marchar firme, alabando y glorificando el nombre poderoso del Señor. Eso es todo lo que necesitas, y el Señor te dará la victoria. Por eso el salmista decía: me regocijo en tu palabra, como aquel que haya muchos despojos, porque conociendo la palabra, adueñándote de la palabra, despojas al enemigo. Despojas al enemigo. No hay fuerza más grande en esta tierra que la palabra del Señor. No hay, hermano, arma más especial que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No hay cosa que tenga efecto contra el enemigo como la palabra de Dios. Podremos ayunar y orar noche y día, pero si no enfrentamos al enemigo con la palabra, vamos a volver a la misma. Vamos a volver a la misma. Creer a la palabra, creer al Señor, despojar al enemigo por medio de la palabra. Por eso dijo el Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará, os hará libres. Así que aquel a quien el Hijo libertare, este será verdaderamente libre. El que conoce la verdad de Cristo, no la mentira de Satanás. La única manera de romper la mentira de Satanás es con la verdad de la palabra de Dios. Con tu entendimiento vas a fallar, porque el enemigo te va a enseñar cosas que parece que son, y no se van a doblar ni se van a quebrar, sino por la palabra de Dios. La palabra aplicada
va a hacer que se rompa aquella opresión, aquel estorbo, aquella influencia, aquella apariencia del enemigo, lo que aparenta que es y que realmente no es, sino es un espejismo para confundirte, estorbarte y dañarte. Póngase de pie en esta noche. Póngase de pie. ¿En qué te gozas tú, mi hermano? ¿En qué te regocijas? El salmista decía: y yo me regocijo en tu palabra como aquel que haya despojos, como aquel que atravesó por una batalla y encontró un tremendo galardón, un tremendo botín, un despojo tremendo, el enemigo muerto, tirado, y solamente el botín, el despojo, la bendición, solamente eso. Cuando sales a la guerra espiritualmente hablando, ¿con qué te encuentras? Si vas sin la palabra, vas a encontrarte con estorbos y tropiezos. Te vas a encontrar con debilidad e impotencia para prevalecer contra el enemigo. Pero si te armas de la palabra, dice el Señor a través de Pedro: ceñid los lomos de vuestro entendimiento para enfrentar al enemigo. La palabra de Dios. Satanás te va a querer atacar, oprimir con odios, con resentimientos, con acusaciones, con mentiras. La arma de Satanás es la mentira. A muchos les ha sembrado una mentira, un rencor, un odio, algo contra su hermano, contra su prójimo, diciéndote: mira, él te odia, él no te quiere, él te aborrece, mira, tú no sirves para nada. A muchos les ha sembrado un carácter de inferioridad. Se sienten menospreciados, se sienten inferiores, se sienten que no valen nada, que no sirven para nada. Eso te sembró Satanás, es mentira. Solo la verdad de la palabra romperá esa mentira. Si tú sientes que no eres nada, que no vales nada, si sientes que en tu corazón hay cosas negativas, ese es el engaño del diablo que ha sembrado en tu corazón. Es la mentira del enemigo. Pero aquí está el libertador. Aquí está el que vino a libertar a los cautivos. Aquí está el que vino a darnos libertad completa. Por la palabra del Señor. Por la palabra del Señor. Solamente hay una fuerza en este mundo que vence las artimañas del error. Es la palabra de Dios.